Bien, pues ahí está el trabajo de Huracán Brown y vamos a platicar un poquito de política. Has estado trabajando en blogs. ¿Cuál es tu opinión de México? Acabamos de vivir el bicentenario, de celebrar, ¿no? El centenario, bicentenario, los héroes que ya pues murieron hace mucho tiempo. Necesitamos héroes nuevos. ¿Cómo ves a México en cuanto a la violencia, al momento que está viviendo actual? Pues mira, a ver, entrando con la palabra, creo que los héroes somos todos. Todos podemos ser héroes de nosotros mismos. Y esa es la forma de contribuir con el desarrollo de nuestro país. Primero, desde una perspectiva, digamos, de un viaje interior, que es qué podemos hacer por nosotros mismos para mejorar. Y eso, desde luego, una suma de cambios individuales logrará un cambio general social. Exacto. Digamos, así en términos de cómo podemos entender la política desde una perspectiva que no es la de los políticos nada más, sino que lo que necesitamos realmente es fortalecer la organización de la sociedad para que lo político sea lo que es la palabra. Políticos, que es la cosa pública, la política como la cosa pública. Entonces, mi visión en este momento pues es una visión muy crítica. Yo considero, como muchísimos mexicanos, que el proceso electoral de 2006 fue fraudulento y que de ello deriva todos los problemas que estamos viviendo. En términos discursivos, fue una movida muy obvia, en términos, por ejemplo, de llegar al poder ejecutivo con una falta de legitimidad como la que llegó Felipe Calderón. En términos de comunicación, tienes que generar algo para desviar una opinión pública. Y entonces ahí se convierte el tema de la seguridad como el único tema del gobierno. Y eso ha pasado en la historia de América Latina muchas veces. Pero desafortunadamente para nosotros ese tipo de proyecto siempre termina por caer por su propio peso. Entonces la violencia que estamos viviendo es resultado de la falta de legitimidad de los gobernantes y pues lo que estamos viendo es una descomposición muy grave del escenario público, que tiene repercusiones en la psique y en la mente pues, de todos los mexicanos. Sí, sí, muy bien. Lo que comentas sobre el desarrollo humano, el desarrollo individual, es importantísimo también la participación de la sociedad en el proceso de desarrollo de nuestro país. Pero me interesa mucho tu opinión sobre, hablábamos de hecho en el corte sobre tu trabajo, ¿no? Que si había suficientes fondos para o becas, ¿no? Para apoyar artistas como tú, y comentas que no existe suficiente porque se está yendo mucho dinero para la seguridad pública y que también de alguna forma esto es desviar la atención porque el arte, la cultura también viene a ser una forma de prevención, una forma de fortalecer a nuestro país. Sí, principalmente ese es el discurso que yo tengo y que muchos de los artistas con los cuales yo convivo, eso es el que tenemos. El arte es una vía de prevención, digamos, de las cuestiones de disfunciones sociales, pero también es una forma de alimentar el espíritu de la sociedad, que eso es lo que nos ha faltado, porque al momento que una sociedad está viviendo muerta, sin espíritu, pues es muy fácil de dominar. Y aquí regreso a lo de los medios que decíamos cuando iniciamos este encuentro, que hablaba de esto que puse en mi Facebook y en mis blogs, que es por la mañana los diarios dicen una verdad y en la noche la televisión lo esconde. Ese es el verdadero problema en términos de opinión pública, que no contamos con un periodismo crítico en los canales masivos de televisión en México. Ese es el verdadero problema, porque el periodismo lo que puede llegar a ser es una vía de presión para que el gobernante no cometa errores. Entonces, por eso el periodismo es controlado por los grupos de poder para que no sean señalados y entonces poderse mantener en el poder. Así ha sido siempre. Así ha sido siempre, ¿no? Básicamente así ha sido siempre y continuará siendo, pero también hay alternativas ahora, ¿no? El internet y hay otros también medios de comunicación que pueden ser alternos, que incluso también me tocó leer en tu blog que la importancia de la creación de medios de comunicación alternos. Sí, es muy importante porque al menos en términos energéticos y conceptuales
que una parte de la sociedad está empujando a que se transformen los medios, eso va a dar cambios a mediano plazo. Es muy importante que cada uno de nosotros tome también las posibilidades que nos brinda ahora el internet, que es, ¿quieres hablar de política? Pues abre tu blog y empieza a hablar, empieza a escribir. Aparte de ejercitar el lenguaje escrito como parte de la evolución humana, es muy importante para todos nosotros. Ok, una función, la función del medio de comunicación pudiera ser diferente. Nos falta algo, por ejemplo, en tu consideración, ¿cómo lo ves? Porque ahora parece que los medios de comunicación no cumplen una función social, una función de conmover, de enorgullecer, a lo mejor de inspirar, ¿no? Creo que también pudiera ser toda esta maquinaria que existe, ¿no? Sobre todo los medios masivos, que pudieran tener una posición o una actitud más activa. Sí, y creo que esto tiene que ver con una decisión que tomaron los grupos de poder mediático de hacer una apología del miedo, porque lo necesitaban. Si los medios no hacen apología del miedo como lo han hecho a lo largo de estos últimos 4 años, el espíritu mexicano no estuviera tan decaído como está. Y es lo que decía, por ejemplo, Monsiváis, que decía, el problema en este momento en México no es de que tú seas un candidato a que te secuestren, sino que la mayoría de nosotros vive con el miedo de la posibilidad de que alguien te secuestre, porque eso es lo que el medio ha estado infundiendo a través de las lógicas del miedo, que es una etapa tardía del capitalismo en todo el mundo. Entonces, esto hay que entenderlo y lo quiero dejar claro, que no está sucediendo solamente en México, sino está sucediendo en la mayoría del mundo capitalista occidental. Sí, pues en Estados Unidos lo vimos con el 11 de septiembre, con todas las alertas, prealertas de terrorismo, y las seguimos viviendo. Incluso ahora hay una alerta para un ataque terrorista para fin de año. Entonces también esto es una forma de control. Quisiera que me comentaras sobre el panorama de Rosarito, ya regresando a nuestra ciudad. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves el proceso que está viviendo Rosarito, el movimiento? ¿Qué hay? ¿Cómo ves el futuro de esta ciudad? Mira, yo pienso que Rosarito tiene un futuro promisorio, en el sentido que si se logra una transformación que yo observo, que es durante mucho tiempo Rosarito vendía arte de otros estados de México, porque había ese comercio. Yo lo que veo ahora es que la transformación que tenemos que lograr es que ahora el arte sea producido por los rosaritenses. Entonces, para eso hay que fortalecer las lógicas artísticas, apoyar a los jóvenes en términos de la creación artística, y sobre todo que como es un espacio público pequeño hasta cierto punto, se puede modificar muy fácil, como los ejercicios que también has estado apoyando en términos del arte por todas partes. Toda imagen simbólica hace un efecto sobre la psique, la mente de los rosaritenses. Entonces, si tuviéramos todo el pueblo lleno de imágenes, fuéramos un pueblo más inteligente, más crítico, más organizado, y eso es a donde yo quiero llegar, y pienso que podemos llegar en colectivo. Y además de más organizado, sería un atractivo, ¿no? Llegar a una ciudad diferente, ¿no? Porque sería totalmente distinto a otras ciudades del mundo, llegar a una ciudad que tenga su identidad propia, ¿no? Entonces creo que estamos en búsqueda de eso aquí en Rosarito. Yo te quiero agradecer muchísimo, y hablando de medios de comunicación, sería muy interesante, sería muy bueno poder ver en la portada de los diarios regionales momentos en los que tú has vivido, por ejemplo, como el concierto de Nortec con la Sinfónica del Estado. Esto es buena noticia, y creo que es parte de lo que podemos hacer los medios de comunicación, es mostrar esa buena parte que también tenemos, y mandar lo demás para atrás un poquito, porque no queremos ser parte de este aparato generador de miedo. Pues gracias.